Oiga bien, dice, vendrán de lejos, dice. Gloria a Dios. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas. Aleluya. Y toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella. Y dice, estaba leyendo, hermanos, que dice que los jinetes, dice que el Señor había dicho a Habacuc cómo iba a ser. Se llamaba, hermanos, que cada gente iba en un caballo. En aquel tiempo le llamaba a su jinete, dice que aquella gente era de guerra. El Dios que había preparado, dice que aquella gente, hermanos, cuando iba a llegar cerca a pelear en la batalla, dice que aquella gente se iba a tirar en el aire. Hay una palabra que aquí la miente, dice que aquella gente se iba a tirar en el aire, hermanos. Cuando usted ve que cuando alguien va en el aire y como que camina y con su lanza, dice que iba a traspasar al pueblo de Israel. Todo eso le estaba diciendo Dios a Habacuc que iba a ser como llevarle juicio al pueblo de Israel por causa de lo que estaban pasando. Amén, aleluya. Israel, todos ellos serán gentes, los caldeos son sanguinarios, son crueles, no tendrán piedad de nadie, le dijo. Y oiga, Habacuc, cuando estaba escuchando todo esto, dice que Habacuc se estremeció su cuerpo, su alma. Y dice que Habacuc, hermano, se puso como... Imagínense que usted le esté pidiendo una respuesta a Dios y Dios le dé un plan de esa manera que va a trabajar en su vida. ¿Qué cree usted que haría? Gloria a Dios, aleluya. Se imagina que usted le está pidiendo justicia, Señor, tú puedes convertir a esta gente. Y Dios le está diciendo, no, le voy a llevar un juicio. Y que le empiece a decir de que cómo lo va a tratar. Se imagina usted que no es nada fácil. Amén. Y Habacuc se entristece, hermanos, aquel hombre me imagino que se puso en qué pensar, decir, pero Señor, ¿qué clase de juicio es este? Y este hombre, hermano, cuando escuchó esto, el plan de Dios, cómo iba a ser el Señor con el pueblo de Israel, cómo eran los caldeos, hermano. Gente dice que serán más feroces que los leopardos, hermano. Usted sabe que un leopardo es cuando agarra algo, hermano, es rápido y devora. Amén. Y así iba a ser los caldeos, así va a ser Dios, hermano. Esa gente que eran sanguinarios, así los iba a usar Dios a esa gente para que entendiera el pueblo de Israel. Amén, Pero había un plan aleluya. en ese lugar porque Dios estaba haciendo eso. Le dijo el Señor a Habacuc, le dijo a Dios, en ese protestó cuando Dios le dio el plan y le dijo, Señor, le dijo, ¿no eres tú desde el principio? El Señor sabía, hermano, ¿sabe por qué Habacuc le estaba diciendo esto? Empezó el Señor Habacuc a decirle a Dios, como a implorarle misericordia. ¿Por qué vas a hacer esto? No eres tú desde el principio. ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque Habacuc sabía que Dios era desde el principio hasta el último. Gloria a Dios, ¿Por qué le estaba diciendo aleluya. esto? Porque Dios había establecido que él, su pueblo en Abraham, su pueblo iba a ser, hermano, numeroso. Pero ¿cómo en pocas palabras, si tú eres del principio, cómo es que lo vas a destruir? ¿Cómo es que lo vas a destruir? Y le dijo, oh Dios mío, Gloria a Dios. eres del principio, oh Jehová. Dice la palabra en Éxodo 3:14, hermanos, que cuando dice, oh Jehová, aquí se estaba refiriendo a Habacuc, cuando dice, oh Jehová, aquí yo soy el que soy. Cuando le dijo el Señor a Moisés, le dijo, cuando te pregunte Faraón quién soy, tú le dirás, yo soy el que soy. Y aquí le estaba diciendo, hermano, ¿sabe por qué era esto? Porque esta gente, hermano, no entendía. Yo soy el que soy. ¿Sabe por qué? Porque en este momento que se encontraba Habacuc, andaba gente que decía, Jehová no existe, Jehová está muerto. Había gente de esa manera que decía esa palabra. Y por eso dice Habacuc, ¿tú no eres tú desde el principio? Dice, oh Jehová. Y en aquel lugar le dijo, cuando pregunten, le dijo, porque Faraón no sabía de Dios, hermano. Aleluya. Faraón no entendía de Dios. Y decía, ¿y quién es ese Dios? Cuando Moisés decía, ve, deja ir a mi pueblo. Y decía Faraón, pero ¿quién es él? No sabía. Y así había gente que decía, Dios no existe. Por eso dice, oh Jehová. Y cuando le decía el Señor a Moisés, le dijo, cuando te pregunten quién eres, tú le dirás, yo soy el que soy. Sí, Señor. Y ese Amén, tiempo Habacuc aleluya. estaba clamando, oh Jehová, diciéndole, hay alguien que dice, yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy, hermano, es el que respondió a Moisés y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en aquel Gloria a lugar. Dios, aleluya. Ese mismo Dios que dice yo soy el que soy, hermanos, ese mismo Dios el que está con nosotros y nos va a responder en cualquier momento y nos va a librar de todas nuestras tribulaciones, de todas nuestras angustias. Y estaba diciendo él, Dios mío, santo mío. ¿Sabe? Porque él reconocía, Habacuc estaba reconociendo que Dios es el Dios supremo, él es el Jehová, es el Dios de la santidad, el que habita en la integridad.
Amén. Y había un hombre justo en aquel lugar. Y él decía, no moriremos. Él estaba diciendo, Señor, acuérdate de nosotros en tu misericordia. Él sabía, hermano, que este hombre, que Dios, cuando Dios dice algo, hermano, Dios lo va a cumplir. Sí, amén. Gloria a Oiga bien Dios. lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, muy limpio eres, oh Jehová, eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciados, y callas cuando destruyes, el impío oiga bien, dice, y callas cuando destruye el impío al más justo. Le estaba diciendo, Señor, tú eres íntegro en todo lo que haces, tú eres justo. Le estaba diciendo a Habacuc, ¿por qué tú vas a usar a un pueblo que es más injusto? Porque el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de su maldad, no era como los caldeos. Sí, amén. No era como ellos. Dice que aquella gente era, Dios le dio las características que le decía, Señor, pero ¿cómo es que tú vas a usar un pueblo injusto para juzgar a tu pueblo que es más justo que ellos? Y Habacuc estaba en esa protesta con Dios en ese momento, porque estaba pidiendo misericordia para Dios, Gloria a para Dios. su pueblo. A pesar, hermanos, que cuando el pueblo es rebelde, Dios siempre tiene misericordia. Amén. Dios siempre tiene Aleluya. misericordia, aunque nosotros somos rebeldes, decía. Amén, Pero Dios gloria a decía, Dios. yo sé que tus ojos, eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes ver con agravio, porque ves a los menospreciados y callas y destruye. Oiga, decía, el impío, dice, y destruye el impío al que es más justo que él. ¿Cómo era posible, hermanos, que Dios nos va a juzgar por medio de alguien que es impío que nosotros? Gloria a Dios. ¿No se ha puesto a pensar de esa manera usted? ¿Sabe? El Señor estaba en esa protesta con Habacuc. Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Sí, amén. Y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Habacuc estaba de esa manera y decía, ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Sabe por qué Dios estaba usando? Allí Dios, hermanos, nosotros pensamos, pero ¿por qué Dios es injusto? Gloria a Dios. Cualquiera pensaría de esa manera, dice, ¿por qué Dios va a usar a una gente tan impía de esa manera para corregir a su propio pueblo? Que es más justo que él, que es más justo que ellos. ¿Por qué Dios utilizará a esa gente? Muchas veces nosotros cuando estamos en problemas, hermanos, Dios utiliza medios para hacerlos entender. Ese era el propósito de Dios. Dios, hermano, no era tan malo para hacer esa destrucción. El propósito de Dios era que cuando a medida que el pueblo de Israel fuera sintiendo la opresión, hermano, el pueblo de Israel empezara a clamar a Dios y se volviera de todas sus iniquidades. Ese era el único propósito, ese era el diálogo que Dios tenía para con Habacuc. Gloria a Dios. Amén. Ese era el Aleluya. propósito de Dios que estaba así. Ese era el propósito de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios utiliza medios en nuestras vidas. Pasamos procesos, hermanos, que decimos, Señor, ¿por qué utilizaste este medio haciéndolo haciéndolo de otra manera, más factible? Sino que usaste un medio. ¿Cuántas veces Dios ha usado un impío, a un hombre malo en nuestras vidas, hermanos, para hacerlos entender algo? Gloria a Dios. Más de alguna vez Dios ha utilizado un método, hermanos, que no es nada agradable, para que nosotros entendamos y volvamos al camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Habacuc. Pero Dios, cuando Habacuc le dio el plan, hermanos, este hombre empezó a clamar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, hermanos. Cuánta violencia se está mirando hoy en día. Cuántas cosas se está mirando hoy en día. Y Dios quiere gente así como Habacuc, hermanos, que esté clamando por su pueblo, nosotros estamos habitando en este lugar. Tenemos que clamar, hermanos, por esa gente para que Dios tenga misericordia. Porque cuando Dios castiga, hermanos, tampoco no se salva nadie. Cuando Dios Amén, pone su mano, cuando Dios aleluya. extiende la vara sobre el necio, hermano, dice la palabra que no hay quien Ahí pueda donde decirle a lloramos. Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Ni quien puede decirle, Señor, arrepiéntete de tu maldad. ¿Sabe? El único que tuvo valor de decirle a Dios que se arrepintiera, ¿sabe quién fue? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay uno que tuvo valor, hermano, de decirle a Dios, Señor, ¿por qué no te arrepientes de lo que vas a hacer? Gloria a Dios. Hubo un hermano que tuvo ese gran valor de decirle a Dios así. Pedro, Moisés le dijo, destruiré este pueblo rebelde. Y le dijo Moisés, Señor, arrepiéntete. Oye, hermano, qué valor de Moisés. Gloria a Dios. Señor, arrepiéntete, le dijo, van a decir a aquellos que los sacaste de allá para venir a destruirlos acá. Gloria a Dios.
Y así estaba en ese diálogo Habacuc, hermanos, con Jesús en ese momento. Y amén, aleluya. Y así nosotros, hermanos, muchas veces estamos en esa circunstancia, estamos clamando y diciendo al Señor, ¿por qué está pasando esto? Y oiga bien, hermano, dice que Dios empezó a responder a Habacuc. Y Habacuc, hermano, había un diálogo. Esta palabra, hermano, es bien compleja. Porque aquí hay palabras que Dios le decía, el Señor Habacuc le estaba sacando a Dios y le decía, Señor, yo reconozco que tú eres el que fundaste este pueblo y hiciste en Abraham y le diste una promesa a Abraham y dijiste, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo es posible que ahora lo vas a destruir? Hay un pasaje que dice cuando Dios estaba con Habacuc, hermanos, haciéndose ese diálogo, dice que hay un pasaje que dice que los cimientos y el cielo dio su voz. En ese momento dice la palabra, hermanos, que Habacuc le estaba diciendo a Dios, yo reconozco que tú eres el fuerte. Gloria. Amén, aleluya. Era el eterno, era el del principio. Decía, ¿por qué lo vas a destruir? Y llegó un momento dado, hermanos, que Dios dice que Dios tuvo misericordia del pueblo de esa generación, hermanos. Pero había algo, hermanos, que Dios le estaba enseñando a Habacuc. Había una enseñanza por el cual Habacuc estaba pasando ese momento. Porque Habacuc, hermanos, en ese momento él estaba empezando a querer resolver sus métodos, a querer hallar una respuesta a sus métodos carnales, aleluya. Sabe que hay dos maneras por el cual el hombre tiene que vivir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por sus propios medios y también viviendo por fe. Eso era lo que el Señor quería hacer con Habacuc, enseñarle que él tenía que vivir en medio de esos lugares por fe. Porque así como el pueblo de Dios tiene que vivir por fe, aleluya. Cuando los problemas están difíciles hoy en este tiempo, nosotros no vivimos por, hermanos, por la pista, ni por mirar al otro, ni porque nos está ayudando. En este tiempo nosotros estamos viviendo solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Por su misericordia, la palabra que no hemos sido consumidos. Ese era el plan de Dios con Habacuc. Esa era la protesta que tenía Habacuc en ese momento, hermano, esa queja que él tenía. Y él decía, señores, yo estoy aquí, hermano, que decía Habacuc, en cualquier momento me van a matar. ¿Y cómo resuelvo los problemas, hermano? Él no hallaba cómo vivir, él no hallaba una respuesta. Amén, aleluya. Pero lo que Dios estaba haciendo, hermano, ese diálogo que hubo, y en ese momento, porque él estaba mirando todo esto, hermano, es porque Dios quería enseñarle a que aprendiera a vivir por fe, hermanos. Y fe significa, hermanos, aleluya, lo que nosotros estamos esperando, hermanos, y lo que no podemos ver. Dice la palabra que eso significa fe. Amén, aleluya. Y eso es lo que eso es lo que Dios le quería enseñar a Habacuc. Eso era lo que Dios le enseñó a Habacuc. Porque Habacuc no estaba comprendiendo el propósito de Dios. En ese entonces, hermano, él no comprendía. Él lo único que comprendía era sus métodos carnales, sus propios medios. Decía, yo voy a resolver esto de esta manera y de la otra. Pero llegó un momento, hermanos, que Habacuc se tuvo que callar para que Dios hablara. Y Dios le dio la respuesta. Y el hombre empezó a ver lo que Dios estaba haciendo. Hay un momento, hermanos, que nosotros tenemos que guardar silencio para que Dios hable. Entonces Dios nos va a decir, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Así como Dios le estaba diciendo a Habacuc, si usted está clamando, hermano, y está buscando respuesta, Dios no me oye, tenga la paciencia, hermano, y pida la respuesta a Dios, la confianza. Amén, Y Dios lo que quiere es que usted va pasando un proceso en su vida. Dios lo que quiere enseñarle es que usted aprenda, es que usted y yo aprendamos a vivir por fe. Amén. Bendito Dios. Eso es todo, hermano. Amén, gloria a Dios. Eso es todo lo de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nos hace pasar el proceso y decimos, Señor, ¿por qué? Porque Y Dios lo que es quiere es que nosotros necesario. aprendamos a vivir por fe. Amén. Fe, dice la palabra, que es la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que no se espera. Amén, Eso es la palabra. aleluya. Eso es lo que Dios le quiere decir a Habacuc. Gloria a Dios. Hermano, nos dice la palabra que nosotros podemos. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aunque avances en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Eso le dijo el Señor a Josué. Porque Jehová tu Dios es el que te estará allí. Aunque andes en que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a la otra, más a ti no llegará. Y Habacuc tenía miedo, hermano. Antes de que Dios le enseñara ese momento de vivir por fe, Habacuc tenía miedo. Amén. Tenía miedo, hermanos. Él decía, Señor, esto me van a matar aquí esta gente. Y más que la ley terrenal no hace justicia.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegó un momento de ser ese hombre, hermanos, pero Dios, Gloria a Dios. si nosotros estamos pasando por un proceso, Dios quiere enseñarlo a vivir por fe. Todo Amén. lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, sí, Señor. Si viene un problema a nosotros, hermanos, allá en El Salvador, la gente ya está peligroso. Y si usted vaya a lo mata, hermano, sabe que el que anda con Dios, hermano, no tiene de qué temer. Amén. Aleluya. Cuando nosotros vamos a nuestros países, hermanos, bueno, pues, no digo vamos porque no puedo ir, los que van, hermanos, con Dios, aleluya, al que anda con Dios anda tranquilo, hermano, anda por fe creyendo en Dios, que el que anda con Él, aunque ande allá, hermanos, aunque ande la muerte a la par, hermanos, aunque maten por allá y por acá, nosotros andamos confiados en Dios. Amén. Aleluya. Eso es todo, hermanos. Gloria a Dios. Si Dios lo está procesando, es porque Dios quiere enseñarle a vivir por fe. Y Amén. después este hombre, hermanos, después que este hombre se cayó, hay que guardar silencio, hermanos, para que podamos comprender la voz de Dios. Sabe que los problemas, cuando llegan a nuestra vida, lo primero que hacemos nosotros es atribularlos y a pensar cómo vamos a hacer. Y Habacuc, hermano, hizo dos cosas: se quedó callado y meditando y que Dios hablara diciendo lo que es lo que iba a hacer. Y eso es lo que Dios quiere enseñar a nuestra vida, que nos callemos, hermano, y que no accionemos en ese momento, sino que esperemos que Dios lo que va a hacer, y el Señor va a dar la respuesta de lo que vamos a hacer nosotros, y todas las cosas van a salir bien. Y entonces, hermano, vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y entonces, hermano, después vamos a terminar como Habacuc diciendo: aunque la visión tardare, pacientemente esperaré en Jehová. Este hombre estaba diciendo: Dios me prometió que lo iba a hacer, y Dios le dijo a Habacuc: yo lo haré. Y la respuesta no pasaba, hermano, no pasaba el problema, y estaba la misma dificultad, pero él decía: Dios me dijo que lo iba a hacer. Y es que cuando Dios promete, hermano, Él va a dar la respuesta. Cuando Dios habla, hermano, aunque se oponga quien se oponga, la respuesta va a venir y el problema se va a solucionar, y el demonio tiene que salir huyendo, hermano, aunque se interponga. Y él decía, hermano, aunque la visión tardare, pacientemente esperaré en Jehová. Oiga bien, hermano, oí tus palabras y temí, dijo Habacuc. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando Dios nos enseña. Y eso es bonito, hermanos, cuando Dios nos enseña a nosotros, aleluya. No es que nosotros somos malos, hermanos. Es que nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos, porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestros propios pensamientos pensamos a que así es, y nos hacen llevar a tomar decisiones equivocadas. Amén. Aleluya. Pero qué bueno es Dios, hermano, que nos enseña. Cuando yo estaba leyendo todo esto, hermano, no crea, yo me alegraba y le di gracias por la enseñanza, Dios, que me ha dado en esta tarde. Y cuando yo la meditaba, hermano, decía: Señor, qué bueno eres. Aunque no es fácil pasar en el problema, hermano, no es fácil, nadie le gusta, y mucho menos decir gracias, Señor. No es fácil. Gloria a Dios. Y decía que el hombre, dice la palabra Sigionot, hermano, significa como un lugar de alabanza. Eso es lo que estaba haciendo Habacuc después. En medio de aquel lugar, hermano, en medio de aquel lugar malo, violento, aquel lugar donde solo había pleitos, gritos, ira, contienda, disensiones, tal vez muerte, las leyes estaban corruptas, hermano. Los sacerdotes, si solo Habacuc estaba mirando todo eso, hermano, quiere decir que hasta los líderes religiosos, hermanos, los evangélicos, toditos se habían corrompido. Solamente Habacuc era el único que estaba ahí. Él era el único. Él era el único que estaba ahí, hermanos, clamando por su pueblo. Y después Habacuc, hermano, terminó diciendo: oh Jehová, oí tu palabra y temí, dice. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, dice. Y en la ira, acuérdate de la misericordia, dice la palabra, hermano. Chequen, cuando, hermano, en medio del problema hay que clamar a Dios, aleluya. Tenemos que elevar misericordia a Dios, tenemos que elevar una petición, aleluya, y escuchar la voz de Dios, porque en medio del problema de la violencia, hermano, hoy en este tiempo de apostasía, hoy en este tiempo de gente, hombres cobardes, hermano, hoy dice la palabra que en los últimos tiempos se levantarán hombres, hermanos, impetuosos, hermanos, hombres cobardes, amadores de sí mismos más que de Dios. Pero estaba diciendo Habacuc: aviva tu obra, oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer al pueblo. Y ya tiene que haber un Habacuc para que Dios avive su obra, hermano, para que avive su obra en medio de nosotros. Tiene que haber gente dispuesta como Habacuc, aleluya, porque si todo el pueblo está de la misma manera, hermano, acomodado, no va a suceder nada. Tiene que haber gente dispuesta como Habacuc, porque gente, hermano, que dé respuesta a los problemas. Tiene que haber gente, hermano, del pueblo que diga: si Jehová tiene la
¿Por qué amedrentarlo? Si Dios ha prometido que nos va a dar la bendición, ¿por qué no esperar en Dios? Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, Si ese Dios aleluya. ha prometido, hermanos, lo va a hacer. No importa lo que usted esté pasando. Oiga, después Habacuc decía en su corazón, aunque no haya frutos, decía él en la vida, aunque no haya comida en el granero, aunque los labradores no lleguen a dar mantenimiento al campo, aunque decía él, aunque ya no haya nada, decía, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré y me regocijaré en Jehová. Esa clase de gente quiere Dios, hermano. Y si no hay nada en la nevera, que alabe a Dios. Y si casi lo están corriendo del trabajo, que le dé gracias a Dios, hermano. Y si están en un problema, también que le dé gracias a Dios. Y si, hermano, si está pasando lo más adverso, que le dé gracias a Dios. De esa clase de gente era Habacuc. No era de aquellos, hermanos, que cuando no hay nada en la refri, Dios, ¿por qué me tienes así? Y si no anda $1 en la bolsa, hermano, ahí anda con la gran cara de amargado. Dios no quiere de esa clase de gente. Habacuc no era de esa gente, hermano. Habacuc, gracias a Dios, decía, aunque no haya nada en los corrales, aunque no hayan vacas, yo me regocijaré y me alegraré en Jehová. Amén, aleluya. Eso era Habacuc. Gloria a Dios. De aquellos hermanos, de aquellos que no tenían dinero, pero se alegraban en Dios. Amén. De esos era Habacuc. Y él decía, después, hermanos, que él estaba en una protesta y en una queja con Dios, después estaba de otra manera. Ve que cambia la situación. Y el único que hace eso, hermano, es Jehová de los ejércitos. Bendito Dios, aleluya. Ese es el único que hace esas cosas, hermano. Gloria a Y yo sé que la Dios. palabra, hermanos, es más extensa. Yo sé que mi hermano puede darle más explicación, pero hasta aquí ha llegado mi tiempo, hermano. En esta hora yo le digo que con todo esto alegrémonos en Dios, hermano. Amén, No importa lo que aleluya. esté pasando en su familia, no importa lo que usted esté pasando allí en su casa, hermano, Dios le quiere enseñar que Él tiene la respuesta. Solamente escuche, solamente deténgase y escuche la voz de Dios, que Dios no lo va a guiar a un lugar malo. El que lo guía a un lugar malo es el hombre. Es el Amén. único que lo guía a un lugar malo. Eso es cuando confiamos, ponemos la mirada en Dios. Déjeme decirle que todas las cosas van a salir bien. Amén, aleluya. Todo va a salir bien, hermano. Amén. Todas las cosas, cuando Dios nos dice algo, hay que ponerlo por obra. Amén, Por eso amén. es que nos va mal. Y Habacuc escuchó a Dios. Lo escuchó, hermano, todo lo que le dijo. A pesar de los juicios que le dijo que iba a derramar, así Habacuc empezó a clamar, hermano. Amén, aleluya, aleluya. Yo sé que tú eres el grande, tú eres el eterno. Si Dios ha prometido que va a derramar juicio sobre usted, Aleluya. oiga bien lo que dijo, le dijo el Señor, cuando le dijo a Habacuc, Señor, le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla a conocer, le dijo. Acuérdate en tu ira, decía este hombre, acuérdate en tu ira, decía, ten misericordia de nosotros, decía este hombre, hermano. Es que cuando Dios ha dicho algo, hermano, yo sé que Dios es grande en misericordia. Él decía en el capítulo 13, Dios vendrá de Temán, dice, y en el santo del monte de Parán, su gloria cubrió los cielos, dice, y la tierra está llena de su alabanza. Amén. Después me imagino, hermano, que así estaba el pueblo. Después, hermano, la gloria de Dios descendió en aquel lugar. Y Dios hizo, hermano, que por medio de ese pueblo rebelde, por medio de esa gente, hermanos, impía. Eso es lo que estaba diciendo Habacuc. ¿Cómo es que el impío va a juzgar al justo? Era para que se devolvieran, hermano. Es que Dios aprieta al hombre, hermano, como yo no sé si dicen allá afuera, Dios aprieta pero no ahorca, dice. Es que Dios, hermano, tiene que, cuando Dios le da la pista a nosotros, Dios nos suelta la pista, hermano, que nos vayamos allá. Pero cuando ya ve que vamos demasiado lejos, hermano, Dios la jala. Es entonces ahí donde empezamos a sentir. Y así es Dios, hermano, que tiene que jalar la Bendito pista. Dios, aleluya. Para que Mi nosotros alma te volvamos a alaba, entender Señor. que solamente hay un hombre, sobre Gloria a todo Dios. hombre, al cual se le tiene que dar la gloria y la honra. Amén, Ese solamente es aleluya. nuestro Dios, Jehová de los Solamente a ejércitos, Dios, hermano. nadie más. Dice la palabra, oh Jehová, escuché Dios tu merece palabra la y gloria te y la mire. honra. Oh Jehová, y se vio tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Amén, En aleluya. estos tiempos, hermanos, lo que necesitamos es avivamiento, gente, hermanos, que haga la obra conocer a que hay gente dispuesta todavía, hermano. Porque ahora en este tiempo, si usted mira gente, hermanos, que andan secos, hermanos, solamente andan como los fariseos, como los escribas, pero andan secos, hermanos, por dentro. Y Dios no quiere de esa clase de gente, hermano. Dios quiere gente, hermanos, con avivamiento, hermano. Amén, Dice, aleluya. Timoteo,
aviva el fuego que hay en ti. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. No le dijo otra cosa. Aviva el fuego del don que hay en ti, hermano. Porque Bendito ahí en ti Dios, hay algo santo Dios especial. de En usted, hermano, hay algo maravilloso que se llama el Espíritu Santo. Ese es el que tiene que habitar en medio de nosotros para que fluya la bendición de Dios, aleluya. Así como en David, hermano, Dios dice que se derramó en David y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre aquel hombre, hermano. Y sabe que cuando hay algo así, los demonios tiemblan en aquel lugar. Sabe que cuando David tocaba el arpa, hermano, dice que el demonio que andaba Saúl huía de aquel lugar. Amén, amén, aleluya. Hermano, que andamos avivados por dentro, hermano, no es por fuera, es por Gloria a Dios, aleluya. un avivamiento para que el pueblo de Dios se edifique, para que el pueblo, hermano, de Dios se goce, porque hoy en este tiempo, hermano, la gente llega a las iglesias y sale peor que cuando entra. Y Dios no es así, hermano, que cuando nosotros entremos por esa puerta triste, seguros estamos que no vamos a salir de la misma manera. Gloria a Dios, aleluya. El problema se va de nuestra vida. Alabamos, Las leyes, hermano, Señor. tienen que estar ahí Tú eres pendientes, grande, pero nosotros estamos confiando en Dios. Así como un pueblo alaba a Dios, hermano, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, dice, suceden cosas maravillosas, hay sanidades, hay liberación, dice la palabra, y fluye la bendición, aleluya. Oh, rabanzo, prenda, sojalaya. Oh, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, rabacata, rabashienda, sojalaya. Oh, rabita, la mansa, prenda. Y donde está el Espíritu Santo de Dios, iglesia, tiene que llevar el fuego del don que hay en ti, ese fuego que Dios ha derramado, ese avivamiento genuino de lo alto. Oh, ramajanda la sojalaya. Oh, rabalcanta la basiquita sojalaya. Oh, rabalsomenda la balsomalaya. Bendito Dios, gracias. Oh, ramajanda la sojalaya. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya, en esta hora. Yo sé que hay presencia de Dios en este lugar. La gloria de Dios se está manifestando en este pueblo, aleluya. Porque donde está un pueblo que le crea a Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios en aquel lugar. Porque Dios no puede habitar en el templo, dice la palabra. Y Habacuc estaba diciendo, ¿cómo clamará la piedra? Diciéndole, haz esto. ¿Cómo clamará el hombre al palo? Y vas a hacer esto, le dijo Habacuc. Y aquel hombre sabía, decía, el que forma esto no puede decirle una orden, porque él no puede hacer nada. El único que hace las cosas es Dios. Y Habacuc estaba reconociendo que la gente, las maneras que aquella gente tenía, los ídolos que aquella gente tenía, no podía dar un avivamiento. Solamente el rebajando de esos alados, o el rabanzo queda. Solamente ese Dios poderoso podía glorificarse en el pueblo de Israel y que fluyera un avivamiento grande en aquel lugar. Padre eterno. Te adoremos y te glorifiquemos, Señor. En el cielo te exaltan, en la tierra te adoramos. Oh, Señor. Que fluya ese avivamiento grande, Señor, en medio de su pueblo, Padre. Porque necesitamos gente valiente como Habacuc. Gente valiente como Habacuc, Señor, en este lugar. Gente dispuesta, Señor, bendita, a pelear la buena batalla. Que no gente dispuesta, Padre, que no se doblega ante el problema que está pasando. Y Dios va a responder, hermano. No se preocupe el problema que está pasando. Y si Dios le ha prometido la respuesta, Él le va a hacer la respuesta. Y Él le va a hacer la respuesta al problema. Él le va a hacer justicia, ser adversario. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. En ese Dios que sacó el pueblo de Israel. Ese mismo Dios poderoso es el que está en uno de nosotros. Ese Dios poderoso es el que está aquí en este lugar, sanando, restaurando, dando respuesta al problema. Mientras usted está aquí adorando, Dios está glorificándose en aquel lugar donde usted va a llegar y está diciendo el problema otra vez allá está Dios trabajando, aleluya. Oh, Señor, y todo lo hiciste por amor a la humanidad. No se preocupe que Dios, aleluya, es el que toca los corazones de la mente y los pensamientos del hombre. Ante Dios se doblará toda rodilla. Ante ese Dios poderoso se doblará toda rodilla. Aquella gente no se quería humillar ante ese Dios, aleluya. Pero cuando Dios se manifiesta en los lugares, no hay nadie que se pueda doblegar. No hay nadie, hermanos, el Padre no se tiene que doblegar ante ese Dios poderoso. Aquella gente no se quería humillar. Aquel pueblo rebelde, aleluya. Pero cuando Dios se mete, hermano, no hay toda rodilla se tiene que doblar, aleluya. Y toda lengua confesará
Nos humillamos en esta tarde delante de su presencia, como se humilló Habacuc, mi Dios bendito, y Dios le respondió a aquel hombre, y la súplica que había en aquel hombre, usted le debe respuesta de aquel hombre, la protesta, Dios bendito, y usted le enseñó a vivir por fe. Aquel hombre le creyó y dio respuesta a Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos las manos, Dios bendito, de los principados, de las potestades, de la hueste espiritual y de maldad. Tiene que huir y retroceder y salir fuera de este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, no venimos a suplicarte ni a decirte como que salga fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, libre Padre, le damos libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Es por el poder de la palabra de Dios, es por el poder de la palabra de Dios, de ese Dios poderoso que hizo en aquel lugar un avivamiento grande, un avivamiento genuino. Es en el nombre de ese Dios poderoso. En el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Cordero, por esa sangre poderosa, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh poderoso Dios Padre, mire lo que hay en este estómago, bendito Dios. Le suplicamos que se glorifique, le suplicamos, Padre, glorifíquese Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifíquese, Padre. En esta tarde le pedimos misericordia, Señor bendito, solamente usted, Dios eterno, las obras que usted puede hacer. No hay ningún otro hombre, no hay Dios que las pueda hacer en esta tierra, solamente ese Dios poderoso. Glorifíquese Espíritu Santo, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la palabra del Cordero, libre, sana, en el agua sana, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en aquel Dios que se paseaba en aquel lugar, sanando a los enfermos, sanando heridas, levantando al caído, levantando al que es muerto, al paralítico, lo sanaba, lo rescataba. Es más, Padre bendito, le dio el tiro de gracia cuando en aquella cruz del Calvario derrotó al demonio, al diablo. Le dijo: oh muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿a dónde está tu victoria? Y el diablo creyó que había ganado, que había vencido, pero se equivocó el diablo, porque ese Dios poderoso que estamos levando en esta tarde la venció y le dimos la llave de la aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Oh Rabacantará, Sacantaraya, oh Rabita la Mansiquita, Sojaraya, oh Rabita la Mansaqueta, oh Rabita la Mansaqueta, oh Rabajata la Mansaqueta, oh Rabatino la Mansaqueta. En el nombre de Jesús de Nazaret, es por el poder de la palabra, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Padre, glorifíquese en esta hora, mi Dios. Glorifíquese, Padre, en su nombre, Espíritu Santo, en su nombre, Padre, en esta hora. Lo declaramos libre, 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 por la sangre de Cristo y la palabra, por su llaga. Nosotros fuimos curados, nosotros fuimos libres. Llevó nuestras enfermedades, nuestro vituperio a la cruz del Calvario, aleluya. Glorifíquese, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifíquese en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga su mano, Padre, en esta hora. La ponemos en sus manos, Señor. En sus manos. En sus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de ese Dios poderoso. Poder y misericordia, Señor amado. Gracias te doy, Jesús. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia y bondad, mi Dios. Porque gracias al nombre del Señor. Sobre todo Jehová en esta tarde, Padre. No podemos detener la gloria de Dios, aleluya. Cuando Dios se mete, hermanos, algo tiene que acontecer. La palabra es que los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, daban vista a los ciegos, se levantaban los paralíticos. Bendito Dios, Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Consumado esté, Padre bendito. Hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, bendito, poderoso. Gracias, Señor, por este milagro, Padre. Ponga su mano de poder, aleluya. Es Dios poderoso, el que saca las cosas de la mente, escudriña la mente, los pensamientos del hombre, y deja libre al hombre, y deja libre al cautivo. Rompa las cadenas que hay en su vida, que estaban atando su vida, Dios bendito, a causa de lo pasado. Cuando usted se mete, Dios bendito, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas se echan nuevas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas echan nuevas, aleluya, en el nombre de Jesús. Es libre para la palabra de
alma Le te creemos, alaba, Espíritu regocija en Santo. tu presencia. Le creemos, Espíritu Santo, en esta tarde, Bendito Señor. Dios amado. Hay un milagro de parte suya, Santo Señor. Dios poderoso, No es que seamos buenos, es su misericordia. Hoy rebalsa que esta soja. Hoy revista la balsa que esta sabaya. Hoy revista la balsa que esta soja. Hoy revista la balsa que esta. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifíquese Dios eterno. Que el médico pueda ver que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que hace milagros, donde el hombre no puede poner su mano. Hay un Dios que dice, yo puedo poner mi mano. Hay un Dios que dice, yo sí puedo cada día. El hombre no da esperanza, pero ese Dios poderoso da esperanza al hombre. No va a necesitar más medicina, porque su medicina usted ha operado un milagro en esta hora, Dios eterno. Y que ha operado un milagro, Señor bendito. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le creemos al Espíritu Santo en esta tarde. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre de ese Dios poderoso. Es en su nombre, Padre, aleluya. En sus manos ponemos esta niña, Dios eterno. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Dios, aleluya. Mi Dios, restaura la vida de mi hermana, Padre. Busque, Señor Jesús. El milagro Así como se llega. paseó en aquel lugar. Poderoso milagro llega. Glorifica, Señor, de su pueblo, Padre bendito. Sanando heridas, Señor bendito, allí. Enfermedades, Espíritu Santo. Ahí está el problema, Dios. Ahí ponga, Dios eterno, la medicina, Dios de la gloria. Ahí ponga su mano de poder, Señor bendito. En el nombre de Jesús, aleluya. Cualquier enfermedad que haya en su pueblo, dolencia, señores. Ahí ponga su mano de poder. En ese corazón, Padre bendito. En esa vía respiratoria, aleluya. En esa próstata, señores. En ese Padre bendito, en ese vientre. Glorifica ese Espíritu Santo. En esos riñones, Señor, aleluya. En esa espalda, en ese dolor de espalda, Señor eterno. Ahí ponga su mano, señores. En esta tarde. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Es en el nombre que es sobre todo nombre. En ese Dios poderoso que ha hecho los cielos y la tierra. En el cual, aleluya, clamamos en esta hora. Ese Dios poderoso. Estamos diciendo, Señor bendito. En esas rodillas, Padre. Ponga su mano de poder, señores. En esa cabeza, Señor bendito. En ese derrame cerebral que se quiere hacer, Padre bendito. El enemigo está perdiendo algo. Lo reprendemos, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier enfermedad, aleluya, que se quiere ejecutar. Cualquier problema, aleluya, que el enemigo está planeando para con cada uno de mis hermanos. Lo reprendemos, aleluya. Y ponemos una batalla de coraza sobre cada uno de los que estamos en este lugar, aleluya. Desde la columna que hay en este lugar. Desde el sacerdote, el anciano, hasta los diáconos, aleluya. A los que están trabajando, Dios bendito. A todos mis hermanos los cubrimos en esta hora por el poder y la sangre del Cordero. Así como el pueblo de Israel gritó en aquel lugar y cayeron los muros de Jericó en esta tarde por medio de la oración. Los muros caen en cada uno de mis hermanos. El muro de la opresión, el muro, aleluya, de cualquier cosa que se estaba generando tiene que caer en el nombre de ese Dios poderoso que derribó los muros de Jericó. Ese Dios también en esta tarde está derribando tu muro que no te dejaba pasar, el muro que estaba allí que no dejaba que avanzara. En esta tarde es caído, es removido, los cimientos son trastornados y caídos por la evolución y el poder de Dios, aleluya, en esta tarde. Y hoy le clamamos, Padre bendito. En esta hora la gloria es para usted, Señor. La gloria es para usted, Señor. La gloria es para usted, Señor, en esta hora. La gloria es suya, Señor bendito. Recibe la gloria, Señor, y la honra, Padre. Recibe la gloria y la honra, Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra, Padre Celestial. Que el enemigo sepa que hay un pueblo que adora a Dios todavía. El enemigo sepa que hay un pueblo dispuesto a adorar a Dios, aleluya. Que no hay un pueblo que está cómodo. Hay un pueblo que le da lugar al Espíritu Santo. Que hay un pueblo que le da lugar, que descienda la gloria de Dios, aleluya. Que los demonios sepan, el diablo sepa que hay un pueblo dispuesto todavía adorando a ese Dios vivo que permanece para siempre. Ese Dios poderoso.
habitar en medio de su pueblo. Señor, la gloria de usted, mi Dios, en esta obra. Los ministerios que hay en este lugar, Señor. Bendice los predicadores, aleluya. Que el diablo quiere poner obstáculos. El enemigo quiere poner obstáculos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Esos predicadores, aleluya, que van a salir de este lugar, que van a estar predicando en esta casa, predicando la verdad con poder, unción y gloria, donde van a sacar su presencia y el pueblo se alegra y el pueblo se goza, aleluya. Hay sanidades, hay prodigios, hay milagros y toda la honra y la gloria es para usted, mi Dios, aleluya. Capacite a los predicadores de este lugar, capacite a los que van entrando, aleluya, los que van con presencia, aleluya, los que van entrando, Padre celestiales, capacite a sus siervos, Padre, para que sean llenos del poder, que hayan Saraí, que hayan Esther, aleluya, que hayan Débora en este lugar, Señor, aleluya, como aquellas mujeres valientes y esforzadas, Padre celestiales, que hayan Gedeón, aleluya, en esta tarde, que hayan Abacún, poderoso Dios, aquella gente esforzada, hombre valiente y esforzada, poderoso Dios, como Moisés, aleluya, como Josué y Caleb, aleluya, hombre de guerra, aleluya, poderoso sea el nombre del Señor. En esta tarde, Señor eterno, reprendemos toda obra de las tinieblas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de las tinieblas, toda opresión que está matando estos cuerpos, este pueblo, toda opresión que está matando estos lugares, la echamos fuera en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo, deje libre esta vida, poderoso Dios, libre, Padre celestial, este lugar, que todo sea para la gloria y la honra suya, poderoso Dios, libre, por el poder de la palabra de ese Dios poderoso, porque el enemigo quiere que estemos atados al yugo de la esclavitud, pero nosotros nos atamos al yugo de Dios, a ese yugo poderoso nos atamos en esta tarde, a hacer su voluntad, poderoso sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús, aleluya. La gloria y el amor es para usted, Señor. La gloria y el amor es para usted, Señor. En el nombre de Jesús. No van a necesitar más que lo creo por fe, Padre. Y todo este pueblo que está aquí creyendo también. Hemos clamado con fe, Señor. Hemos clamado con fe creyendo que usted ha hecho la obra en esta hora, Señor. Que usted ha hecho la obra, Espíritu Santo. No va a necesitar más, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos, Señor Jesús eterno, por este milagro, Señor, por derramar tu poder y tu gloria, Señor Jesús eterno. Oh, Señor Jesús amado, bendito. Gracias te doy, Santo Dios de Israel. Gracias, Padre bendito, poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Creo que le damos la gloria a Dios, hermano, porque Él ha sido bueno. Aquí el hombre no es nada. Poderoso es el nombre del Señor. Y creo que hoy sí se ha terminado el mensaje. Amén, aleluya. Hay poder en Jesús. Dios ha sido bueno. Amén, amén. Y a Él sea la gloria y la honra en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ya terminó el mensaje. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La verdad le digo, pensé que no iba a poder. Gloria a Dios. Pero El plan de Dios es otro. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y antes de llegar a este tiempo,
quisiera pedirle a todo el pueblo que orara por mí. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ahorita que estaba medio oculto me llamaron y estamos en un problema muy grave con mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Bien grave. Y aquí solo la mano de Dios nos puede ayudar. Así es, amén. Amén, aleluya. Y por eso les digo que quisiera que orara por mí. Amén. Gloria. Que Aleluya. solo Dios me puede dar ahorita. Sí, amén. Y así digo el tiempo, hermano, y me he gozado grandemente. Amén. Amén, aleluya. Dios les bendiga. Amén, amén. Sigamos adelante, hermano. Amén.